Buenas noches, soy Miguel Ángel Mancera y para la evaluación final de temas de aritmética y álgebra desarrollaremos 10 puntos, los cuales veremos a continuación. El primero dice: utilice los criterios de irreductibilidad de polinomios para mostrar que raíz de 29 es irracional. Entonces vamos a utilizar el criterio de Eisenstein y vamos a utilizar el polinomio de x al cuadrado menos 29. Entonces vemos que el 29 vamos a tomar como primo, divide a todos los coeficientes menos al coeficiente principal, y que 29 al cuadrado es divisible entre 29, lo cual indica que se cumple en todo el criterio, y esto indica que es irreducible. Por consiguiente, mostramos que raíz de 29 no, o sea, esta expresión, este polinomio x al cuadrado menos 29 no tiene raíces racionales. Esto indica que raíz de 29 no es un racional. Podemos también utilizar el criterio de las raíces racionales, el cual nos indica que los divisores de 29 en el caso 1, menos 1, 29 raíz de 20 y menos 29 tampoco son raíces del racional x al cuadrado menos 29, porque ya que sustituyendo en cada uno vemos que no dan un residuo cero, lo cual ninguno de estos números es raíz. Luego el punto 2 dice: construya los elementos de la forma r más s raíz de p con r y s que pertenecen a los racionales, y además el p un número natural primo. Entonces todos nuestros números van a tener esta forma, o sea, r más s con r y s que son racionales, y vamos a trabajar con este tipo de números. El punto 3 define la suma y el producto en los racionales, en la extensión de los racionales, porque vamos a trabajar en una extensión. Entonces vemos que la suma está definida. Entonces tomamos dos de los números, a más b raíz de 29 más c más d raíz de 29. Entonces quedaría a más c más b más d raíz de 29, lo cual indica que también se cumple la suma para esta extensión en los racionales. El producto de la misma forma, y vemos que cumple las mismas características, puesto que esta primera parte es un número racional y el número que acompaña a la raíz de 29 también es un número racional. El punto 4 dice: muestre que la suma y el producto están definidos y tiene las propiedades de clausurativa, conmutativa y asociativa. Vamos a probar la conmutativa en la suma y vemos que tomamos dos de los números con a, b, c y d que pertenecen a los racionales, y vemos que entonces la suma, como ya está comprobada la conmutativa en los racionales, podemos decir que a más c es c más a, de la misma forma como b más d es d más b. Por consiguiente, la suma, digamos, también es conmutativa para esta extensión en los racionales. Y se cumple la clausurativa porque la suma también cumple las características, al menos aquí, como lo podemos ver en esta parte de acá. La asociativa también para la suma vemos que se cumple, puesto que cumple las mismas características. Agrupamos y luego podemos ordenar nuevamente, y cumple, digamos, la propiedad asociativa para la extensión en los racionales con tres números agrupados, dos, y luego sumándole un tercer número. Vemos también la propiedad conmutativa para el producto. Entonces definimos y vemos que cumple las características de la definición de la construcción inicial que hemos hecho, y luego realizamos una distribución, y también por la conmutatividad en el producto de los racionales también podemos decir que a por c, c más a, y a por d es de más a. Entonces vemos que también para la propiedad conmutativa se cumple la propiedad del producto. Luego vemos que la propiedad asociativa, entonces tomamos la asociativa en el producto, por la multiplicación primero de dos números y luego del tercer número por el tercer número. Entonces, ya como hemos probado en la propiedad anterior, los dos números se cumplen la propiedad, y con un tercer número también llegamos a esta característica. Este primer número que está en la parte de acá es un número racional, y el número que acompaña el raíz de 29 también es un número racional. Luego también vemos y se evidencia que la propiedad asociativa se cumple.
La distributiva de la misma forma, entonces vemos primero la suma de dos números o podemos desarrollar primero la distribución y vemos que también cumple las propiedades. Entonces cuando llegamos a esta expresión, vemos que esta primera parte de acá es un número racional y el número racional también que acompaña al número al raíz de 29 también cumple esa propiedad. El número 6 dice describa el módulo para la suma, entonces vemos que la suma de esta extensión más el 0 más 0 raíz de 29 cumple, pues luego el módulo en los racionales se cumple porque a más 0 también es igual a a y b más 0 es igual a b, lo cual indica que se cumple. El opuesto aditivo, pues tenemos que a más b es más menos a menos b nos da 0. Por consiguiente, es un opuesto aditivo menos a menos b, raíz de 29. El elemento neutro, entonces a más b raíz de 29 más 1 más 0 raíz de 29, hacemos el respectivo producto y vemos que llegamos a la misma expresión original. Luego a más b es por raíz de 29, lo cual indica que también se cumple la propiedad del elemento neutro. Para el inverso multiplicativo, entonces utilizamos x más y raíz de 29, realizamos los respectivos productos y vemos que vamos a comprobar que esto es igual a 1. Entonces podemos ver que ahí existen dos ecuaciones, a más y más bx es igual a 0, la parte racional que está acá, y luego ax más by por 29 es igual a 1. Por consiguiente, vemos que trabajando las dos ecuaciones concluimos que el inverso multiplicativo o la parte racional está compuesta por esta expresión que vemos acá. El número 7 dice determina si la conjugación se puede definir en su extensión y resulta útil. El módulo para la suma sea a, b pertenecen a q, a los racionales. Entonces a más b más 0 más 0 raíz de 29, entonces la conjugación, vemos que bueno aquí la escribí mal, pero podemos corregirla inmediatamente, sería a menos b raíz de 29 y eso indica que vemos que la conjugación no, digamos, se puede hacer, pero no resulta útil, al menos para nuestra extensión en los racionales. El 8 de ejemplos de polinomios que sean reducibles en nuestra extensión, pero irreducibles en los racionales. Entonces vamos a tomar dos ejemplos, x al cuadrado menos 29, los cuales las raíces son x menos raíz de 29, x más raíz de 29, lo cual indica que son reducibles solamente en nuestra nueva extensión, pero no son reducibles en los racionales. En el caso de x a la cuarta menos 29 no podemos definir si se puede reducir más, ¿no? Pero vemos que son irreducibles en los racionales. Para definir el orden, entonces tomamos dos, R1 y R2, dos tipos de nuestros números que pertenecen a esta extensión, y vemos que R1 es menor que R2 si solo si se cumple que la parte racional de R1 menos la parte racional de R2, digo que es menor que la parte racional de R2, o que sean iguales o que la parte irracional de R1 sea menor o igual que la parte irracional de R2. Entonces primero se comprueba que sea las tres propiedades y comprobamos que efectivamente cumple la propiedad reflexiva, quiere decir que R1 es menor o igual que R1. Luego comprobamos también que es antisimétrica y luego podemos ver que también cumple la propiedad antisimétrica y podemos ver o concluir que también es un orden
que es un orden de orden total, digamos que se comprueba que es efectivamente un orden y que es de un orden total. El punto 10 de una interpretación geométrica de los elementos de la extensión, y vemos que entonces vamos a tomar en el eje de las abscisas el racional y en el eje de las ordenadas la nueva extensión o la extensión en los racionales, y aquí damos un ejemplo de cómo se podría expresar un número racional. Así que muchas gracias y disculpen todos los inconvenientes.